¿Qué tal? Buenas noches. Sí, llegué aquí y me sorprendieron con esta carta que me dejó Graciela, que dice: Buenos Aires, martes 11 de diciembre. Germán García está atravesando un duro trance. Solo Alan Pauls puede usar esta palabra en solitario. Los demás decimos duro trance. Pauls dice que hay lecturas abusivas. Invirtiendo el orden de las razones, podría decirse que hay escrituras abusivas, innecesarias, proliferantes, gratuitas, que consumen como se dice que la droga consume al adicto. Y se vuelve indecidible dónde poner la carga de la prueba, si del lado del poder de la sustancia o en la voracidad del consumidor. Gracias por abusar de nosotros de esa manera, así como abusamos de su presencia esta noche, una pequeña venganza que sabrá disculpar. Yo le agradezco a Graciela. Me apena que Germán no esté acá hoy con nosotros y saber que está pasando por un duro trance. Espero que volvamos a verlo muy pronto. Por suerte tenemos la voz de Germán García, que yo creo que es una de las cosas más notables que tiene Germán. Yo creo que una de las cosas más interesantes de este libro que compiló César Massa es que tenemos aquí casi 300 páginas de uno de los mejores entrevistados que tiene, creo, la cultura argentina. Yo soy muy fan de los buenos entrevistados. Me gusta mucho no solo los buenos escritores o los buenos psicoanalistas o los buenos teóricos del psicoanálisis, sino me gusta mucho la gente que, puesta en situación de entrevista, funciona bien allí, ¿no? Y creo que Germán es realmente uno de los entrevistados más brillantes que dio la cultura argentina en los últimos probablemente 50 años. Este libro, en cierto sentido, reconstruye 50 años de intervenciones públicas de Germán, y es una cifra impresionante, 50 años. Yo no sé si me animaría a reunir 50 años de entrevistas. Creo que Germán pertenece a una generación, o está, digamos, en la órbita de una generación de grandes entrevistados, hay que decir, y quizás eso sea algo que se esté perdiendo, entre otras cosas porque a la prensa ya le importa poco, o cada vez menos, saber cómo piensan las personas, y sobre todo cómo dicen que piensan. Pero creo que Germán, junto con gente que se me ocurre ahora, puedo pensar en Piglia, que fue su amigo, puedo pensar en Fogwill, puedo pensar en Alberto Ure, puedo pensar en Norman Brisky, gente, digamos, que nacida alrededor del año 40, más o menos. Germán es del 44, pero son todas personas que para mí, digamos, no solo tuvieron intervenciones muy brillantes, digamos, en sus campos, sino que siempre consideraron que el momento de la entrevista periodística era un poco la oportunidad de seguir practicando su práctica por otros medios, ¿no? Eso creo que es muy claro en el libro En Palabras de Ocasión, en el libro que compiló César. Y hay algo particular aquí que estaba pensando que hay una relación extraña entre el lacanismo y la oralidad. En el sentido de que a mí siempre me llamó la atención, siendo una especie de compañero de ruta distante, histérico, del lacanismo, siempre me llamó la atención esa relación, ¿no?
una cierta articulación particular que había entre el discurso lacaniano y la palabra, digamos, en vivo, la palabra en performance, como se podría decir, ¿no? No solo, digamos, en el sentido de que buena parte de la palabra de Lacan es ese tipo de palabra, sino que también la palabra de Miller es ese tipo de palabra. Y creo que la palabra de Germán es, en muchos sentidos, ese tipo de palabra. Una palabra, digamos, que solamente tiene un sentido pleno puesta en un contexto específico. Es esto que el libro llama palabras de ocasión, que es una expresión equívoca en este sentido, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, palabras de ocasión son como palabras formales o pura retórica o palabras de cortesía. Y en realidad yo creo que hay que leer el título del libro en un sentido muy fuerte, ¿no? Muy literal. O sea, palabras dichas en una ocasión puntual, en una coyuntura específica, ante alguien en particular, en un medio concreto, a raíz de un acontecimiento X, ¿no? O sea, lo contrario de lo que uno podría llamar una palabra en abstracto, ¿no? O general, ¿no? Y eso es algo que, leyendo el libro, que es un libro que se lee con mucha voracidad, por lo menos yo lo leí 2 veces, es algo que aparece muy claramente como una constante a lo largo de 50 años de entrevistas, que es la preocupación que tiene Germán, casi yo diría la idea fija que tiene de situar todo el tiempo lo que está diciendo, ¿no? De aludir al contexto en el que la entrevista está teniendo lugar, de referirse a las condiciones en las que ese intercambio verbal, conceptual, etcétera, está sucediendo. Y eso es algo muy, muy sorprendente, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una relación con Germán García bastante extraña, porque Germán fue alguien muy importante para mí cuando yo tenía, creo que 17, 18, 20 años, pero casi como una figura central dentro de un grupo de escritores, ensayistas, psicoanalistas, que para mí eran como el grupo en ese momento. Fue muy importante para mí un libro como Nanina, en el sentido de un libro que permitía otros libros, que hacía posibles otros libros de una manera instantánea, que llamaba a escribir. Y a mí como escritor cachorro, esa era una convocatoria a la que me resultaba difícil resistir. Pero después es alguien a quien, digamos, siempre seguí un poco a distancia. En ese sentido es una relación muy contemporánea, ¿no? Yo que soy totalmente soy ya arcaico, ¿no? Soy de otra época, un poco de la misma época que Germán en todo caso. Podría decir que, si me preguntan cuál es mi relación con Germán, yo diría, lo sigo, ¿no? Un poco como los chicos dicen hoy de sus amigos, de sus novias, sus novios. Pero ¿sos novio? Lo sigo, dicen, ¿no? Yo podría decir eso de mi relación con Germán. Es alguien a quien sigo, ¿no? Pero leer estas entrevistas así recopiladas, 50 años, entrevistas que además zigzaguean, digamos, por todos los campos en los que Germán ha sabido moverse a lo largo de todo este tiempo, es bastante impresionante, porque cuando habla de literatura, o cuando habla del campo cultural, o cuando habla de las revistas que fundó, así como cuando habla de psicoanálisis, de Mazota, de la intrincada, larga, compleja, por momentos muy hermética, geopolítica del psicoanálisis lacaniano en 50 años,
hay cosas que se repiten de una manera sistemática, ¿no? Una es esta que decía, la idea de situar siempre su enunciación, ¿no? Situarla incluso o sobre todo cuando la convención del género entrevista se propondría borrar esas condiciones. La otra, yo diría que es algo muy llamativo, es la picardía, ¿no? Uno podría decir que lo que aparece en el libro es, en cierto sentido, como el retrato de un gran pícaro, ¿no? Pero un pícaro, yo quiero como darle a esa palabra el sentido para mí genial que tiene, ¿no? Que es, yo diría como el sentido de un estratega, ¿no? Quiero decir, para mí en el pícaro Germán García están al mismo tiempo el Buscón de Quevedo y Clausewitz, ¿no? Está, digamos, el Bar La Paz y está también Lenin, podríamos decir, ¿no? Está el verso en el sentido del chamullo, y está también la intriga política, ¿no? En ese sentido yo creo que la picardía que aparece como uno de los hilos dorados que recorren el libro, todas estas entrevistas, me da la sensación de que es el estilo propio en que Germán de algún modo continuó por otros medios múltiples algo que podríamos llamar una cierta pulsión política muy de los años 70, ¿no? Me impresiona mucho leer en el libro la idea, la mirada tan pertinente que tiene Germán a lo largo del tiempo de lo que fueron los años, fines de los años 60 y principios de los 70, siendo que él no es necesariamente una referencia obligada, por lo menos en la Argentina contemporánea, a la hora de evocar esa época, ¿no? Es como si, en cierto sentido, el hecho de que Germán se hubiera dedicado al psicoanálisis lo hubiera como abducido de una época en la que para mí él, y es algo muy claro cuando uno lee este libro, es alguien absolutamente que tiene cosas muy pertinentes que decir, incluso hoy, ¿no? Es muy interesante ver en el libro todas las entrevistas que están fechadas en épocas de crisis argentina, ¿no? Básicamente estoy pensando en una entrevista del 89, hiperinflación, cesión del gobierno de Alfonsina Menem, y es muy impresionante en una entrevista que le hacen Marcelo Cohen y Graciela Esperanza en 2001, ¿no? O 2001 creo, 2002, ¿no? Esas dos entrevistas para mí son absolutamente notables, ¿no? O sea, Germán García, que digamos que se supone que es ya el prócer del psicoanálisis en el que se convirtió, tiene una perspicacia sobre lo que está pasando en la Argentina, y en el caso del 89, una perspicacia también sobre lo que pasó en los años 70, que no sé si tiene en el mundo, digamos, intelectual o el mundo mediático hoy, no sé si tiene la relevancia que debería tener, ¿no? Y en ese sentido me parece que hay algo, esa picardía García, ¿no? Donde coexisten el afán un poco del busca con la lucidez del estratega,
se articulan en algo que también aparece muy claro y muy claramente repetido a lo largo de las entrevistas, como una especie de pulsación, que es la idea es una idea un poco antipática, pero yo reconozco que hay algo de esa antipatía que a mí siempre me atrajo de Germán, y también en algún sentido de sus colegas brillantes de entrevista, ¿no? Los personajes a los que citaba antes, Fowl o Ure, que es la idea de que a Germán le gusta mucho ser el aguafiestas, ¿no? Y ese es un personaje que para mí es clave en la cultura argentina. No sé cuánto tiempo más vamos a gozar de los aguafiestas. No creo que mucho tiempo más. Me parece que ese modelo de entrevistado, y yo diría en el caso de Germán, bueno, esa práctica, el aguar la fiesta, está muy ligada, creo, a su concepto, a su concepción de lo que es el psicoanálisis, y en especial el psicoanálisis lacaniano. Me parece que tiene los días contados. Yo creo que me temo que la sociedad, digamos, tal como la conocemos, no va a tolerar más aguafiestas. Pero hay algo muy, muy fuerte en eso, ¿no? En las entrevistas que aparecen en el libro. La idea de alguien, en un momento creo que Germán dice algo muy lindo del psicoanálisis, que es, el psicoanálisis no puede, o no ha podido, digamos, demostrar que es una ciencia, pero puede arruinarle a cualquier discurso la pretensión de ser una ciencia, ¿no? Que es una definición bastante resentida del psicoanálisis, ¿no? Pero a la vez es muy atractiva, porque efectivamente, yo creo, si hay una potencia que tiene el discurso psicoanalítico todavía hoy, es esa potencia, ¿no? La potencia de aguar fiestas, ¿no? Yo reconozco que es difícil apreciar esa potencia, ¿no? Yo creo que no podría compartir ese placer mío, ni siquiera con muchos de mis contemporáneos, ¿no? Con los que comparto muchos otros placeres que ya nadie comparte con nosotros. Pero yo reconozco que soy sensible a eso, ¿no? En cierto sentido me gusta que me agüen la fiesta. En el mismo sentido que también me gusta que hagan conmigo lo que Germán hace en muchas de estas entrevistas, que es desilusionar, ¿no? Hay ahí, yo creo que algo que es casi como del orden de una misión que tiene Germán García, ¿no? La idea de desconfiar de los ideales, y la idea, por supuesto, de desconfiar de las ilusiones que están ligadas a los ideales, ¿no? Pero me parece que la picardía, lo que antes llamaba picardía, tiene, creo, una especie de componente de terquedad, de empecinamiento, una cierta capacidad obtusa que le da a esa pasión de desilusionar, no sé si una positividad, pero sí una cierta fuerza, ¿no? No hay nada más opuesto, digamos, al pesimismo en el efecto que estas entrevistas que desilusionan producen, ¿no? Uno no lee este libro y dice, bueno, se acabó, ¿no? No hay nada que hacer, la Argentina es una porquería, el desastre nos perseguirá siempre. Aun cuando muchas de las cosas que dice Germán en las entrevistas más de coyuntura política, ¿no?, podría entender de una manera, así a primera vista, a ese diagnóstico, ¿no?
hay algo en el modo en que la picardía García interroga, digamos, todas esas atrocidades a las que estamos confrontados los que vivimos aquí sistemáticamente, que en cierto sentido las ilumina, ¿no? Yo creo que, y ahí paso a otra de las cosas, de las fuerzas que se repiten, creo que es el humor lo que de repente introduce cierta chispa en medio de ese paisaje desolador. García, todos sabemos, es un gran chistoso, ¿no? Un muy importante chistoso en un país en el que los grandes chistosos, los verdaderos chistosos no abundan. Quería leerles un pedazo de una de las entrevistas, que para mí es un gran momento, no solo del humor del pícaro García, sino también del gran narrador oral que es García, que es un momento en el que Germán cuenta su mes de primavera camporista como asesor de la Secretaría de Cultura, creo, de la provincia de Buenos Aires, bajo Cámpora, que es un relato genial. Tendría que estar él para leerlo, pero bueno, voy a hacer lo posible. Que es... ¿Cómo? 230. Que es, Germán está contando un poco cómo hacían Literal, la revista que hizo con Luis Guzmán, Osvaldo Lamborghini, etcétera, en los años 70. Y dice, mientras hacíamos esto, la revista Literal, yo me voy de Walter Thompson, la agencia de publicidad en la que estaba trabajando, y nos vamos todos, o sea, la pequeña banda de Literal, nos vamos todos a trabajar en el gobierno de Cámpora, en la Secretaría de Cultura de la provincia de Buenos Aires, en La Plata. El secretario de Cultura en ese momento era Leónidas Lamborghini, y a través de Osvaldo Lamborghini, Lorenzo Quinteros, que también estaba con nosotros, Celarayán y yo, nos vamos a trabajar a La Plata. Yo, al poco tiempo que estoy ahí, digo, aquí no va a quedar ni el loro, porque me doy cuenta que era una tramoya de Perón para dejarnos craqueados. No a mí en particular, sino a la juventud maravillosa. Era fácil darse cuenta porque estabas ahí y necesitabas dinero para hacer algo, y no se podía usar porque el tipo que manejaba la guita seguía siendo del gobierno anterior. Ibas a comer al bar de enfrente y había una banda de pesados y te empezaban a caer cascarozos de aceituna en la mesa tuya. Decías, ¿pero qué hay que hacer? Pagar rápido e irse. Nos traían en Torino y no se podía hablar porque los choferes alcahueteaban todo a otra banda. Era una locura. Entonces renuncié. Cuando renuncié me dijeron traidor a la patria, a la causa, que la rueda de la historia me iba a aplastar, etc. Y al poco tiempo cayó Cámpora, se fueron todos a la puta que lo parió y a partir de ahí siguieron vivos los que estábamos en Buenos Aires, porque los que vivían en La Plata, no. Entonces hacíamos esa revista mientras estábamos en La Plata. Era completamente esquizofrénico, porque una cosa ocurría en Buenos Aires, éramos literatos, y allá ocurría el gobierno nacional y popular. Yo escribí un plan que se llamaba Plan de Reconstrucción Cultural. Lo había copiado de los chinos. Y con ese criterio íbamos a hacer teatro en los loqueros, etc. Había un cura que quería llevar un coro de niñas vírgenes a las cárceles. Era toda una locura. Entonces seguimos con eso y funcionó un tiempo. Era muy difícil con Lamborghini porque el tipo era muy intrigante, armaba unos quilombos bárbaros. Pero fundamentalmente la revista no pudo salir más porque vino el golpe de Estado. Lamborghini en el 75 tenía unas posiciones políticas que me parecían nefastas. Conocía gente que no me gustaba nada, y entonces yo hice el último número explícitamente para que se viera que no estaba Lamborghini, y para dar a entender que con los militares no se podía hablar más. En la tapa puse una sentencia latina que decía «Qui de uno dicit, de altero negat», lo que se dice de uno, se niega del otro. Literal 4-5, noviembre 1977. Si quería seguir, había que escribir en latín. Hay muchos momentos del libro que se pueden leer así, en voz alta.
Y yo creo que esa es una prueba de que este libro, en cierto sentido, era muy necesario, ¿no? Rescatar esa idea un poco como de narrativa oral, popular, que Germán manejaba como nadie, ¿no? Entonces, hablé de la picaresca, hablé del lacanismo y la oralidad. Habría que hablar también de algo que a mí me llama mucho la atención en el libro, que es la cantidad de veces que, sobre todo en coyunturas, digamos, álgidas, el entrevistador de turno trata, digamos, de hacer hablar a Germán como psicoanalista, desde el lugar de psicoanalista, de ciertos problemas que tienen que ver con el orden político o económico, o político, económico, social, etc. Y el escrúpulo increíble que tiene Germán en no caer en esa trampa y en no psicoanalizar el momento político sobre el cual lo están interrogando, ¿no? Yo creo que en un país en el que el psicoanálisis, digamos, o la psicología o el psicologismo se convirtió de una manera tan bestial en una especie de segundo sentido común, y sobre todo el segundo sentido común mediático, esa prudencia de Germán, que tendría todo a priori para, digamos, capitalizar su pequeño trono de psicoanalista, esa prudencia es, yo creo, una de las decisiones retórico-políticas más impresionantes del libro, ¿no? García nunca cae en ese juego, jamás, jamás. Más bien todo lo contrario, yo diría. Cuando lo interpelan como psicoanalista y le piden que digamos, que formule la doxa lacaniana sobre lo que está pasando en el país, Germán les contesta con, yo diría, política, una política, digamos, armada, podríamos decir, con una especie de saber muy pícaro y muy clausewitziano, muy de los años 70, les contesta también con una especie de sociología salvaje, así de taxi, podríamos decir. Hay un momento muy genial, en un momento que creo que es 89, en la entrevista de la que hablé del 89, en que le dicen, pero hay angustia en Argentina. Y Germán dice, yo angustia no veo, yo subo al taxi y lo único que veo es que me quieren robar, ¿no? Ese tipo de respuesta para mí es lo que hace de Germán García un entrevistado genial, ¿no? O sea, alguien que no responde a la demanda, ¿no? Y todos sabemos hasta qué punto, digamos, en ciertas coyunturas, la demanda periodística es verdaderamente un acorralamiento, ¿no? El modo en que Germán decepciona esa expectativa, y no solo la decepciona no ocupando el lugar que le piden que ocupe, sino contestando, yo diría, como para decirlo en términos así muy del más bajo y asqueroso populismo, les contesta con la calle, ¿no? Que es, por supuesto, una retórica con la que a Germán le gusta mucho flirtear, ¿no? Y le gustó siempre flirtear, y produce esos efectos de acanallamiento que son tan encantadores en su discurso, ¿no? Pero hay algo ahí como muy brutal, ¿no? Una especie de saber casi teatral, casi de la situación propiamente, de la relación de fuerzas de la entrevista, que es extraordinario. Y es extraordinario también porque es, por supuesto, un modo muy político de proteger, yo diría, algo que podríamos llamar la autonomía de su propia práctica, la autonomía de su disciplina, la autonomía de su saber, y que es también una idea a la que es extraordinariamente fiel Germán a lo largo de 50 años de entrevistas, ¿no? Que es la creencia en
la necesidad de proteger la autonomía de su propio campo, ¿no? Que es una idea que sostenía ya cuando hacía Literal, en los años 70, una revista que se negaba a ocupar el lugar de la cultura populista, que era una de las extorsiones de la época, tanto como el lugar de la lucha armada, que era la otra extorsión de la época. Él decía, ¿qué son los muchachos de Literal? ¿Están en la izquierda? ¿Están en la derecha? Y García decía, no somos nada, somos el ornitorrinco, ¿no? Y es también, digamos, la misma creencia en la autonomía o en la preservación de la autonomía del propio campo que profesa cuando se niega justamente a decir sí, hay angustia y a dar la teoría de la angustia en un momento en el que de lo que se trata, pensaba él, y yo creo que pensaba con mucha justeza, se trata de otra cosa, ¿no? Se trata de que el taxista te roba o de que el ploveno te cobra de más, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es algo muy admirable, ¿no? Sobre todo en este país, digamos, donde si hay algo que cuesta mucho defender y que ha costado siempre mucho defender, es esa autonomía, ¿no? Digamos, autonomía, yo creo, en el caso de Germán, creo que Piglia tenía una actitud muy parecida en ese sentido, ¿no? Con respecto a la literatura o a la teoría literaria o a la crítica literaria. Es lo contrario, digamos, de despolitización, ¿no? Lo contrario de el psicoanálisis por el psicoanálisis, o Lacan por Lacan, o la cultura por la cultura, no ensuciarnos, ¿no? Es lo contrario de eso. Es más bien la condición de posibilidad de una política posible, ¿no? Eso es algo muy impresionante en el libro. O sea, es increíble cómo Germán nunca pisa ese palito, ¿no? Cuando todos a su alrededor, por supuesto, lo van pisando, ¿no? Tal vez esa defensa, digamos, a ultranza de la autonomía tenga que ver con una posición que Germán creo que reivindica explícita o implícitamente también a lo largo de este libro, con una obstinación extraordinaria, que es la idea de estar siempre adentro y afuera de las cosas, de los discursos, de los fenómenos. Que es algo, por supuesto, que irrita mucho, ¿no? En este país. Irrita mucho y es muy rápidamente confundido con un poco lo que decía antes, ¿no? Con la objeción banal de la que hablaba antes, ¿no? Como la idea del que no se compromete, ¿no? Diría, para robarles un poco la jerga, un estar éxtimo, ¿no? Se podría decir. O sea, Germán cultiva un estar éxtimo. Es algo que nunca pierde de vista. Y hay para mí una relación entre el estar éxtimo y la idea de la autonomía, ¿no? Y hay dos cosas más que quería marcar que a mí me llamaron mucho la atención, y con esto termino. Uno, algo de lo que, digamos, que yo intuía, como conocía un poco de oído, pero que nunca había visto, digamos, de manera flagrante, y que acá aparece muy claro, es la potencia de intervención de Germán García, ¿no? Digamos, la cantidad de revistas en las que trabajó, que fundó, que dirigió.
la cantidad de operaciones editoriales que hizo, la cantidad de instituciones que fundó, la cantidad de grupos que armó. O sea, la idea como de un García totalmente institucional, o sea, un García que básicamente, aparte de escribir y de hablar, tuvo una práctica institucional, tiene una práctica institucional prodigiosa, ¿no? Que es algo que a mí, digamos, hace 20 años no me interesaba mucho y ahora descubro que me interesa mucho, ¿no? Me interesa mucho la gente que piensa instituciones, ¿no? Es, por supuesto, algo que, supongo, Germán aprendió o se contagió de Mazzotta, ¿no? Que también parecía ser una especie de outsider de todo y, sin embargo, se dedicó por lo menos 15 años de su vida a pensar formas de agrupar sujetos singulares como los psicoanalistas de maneras no convencionales, digamos. Hay algo de eso que es muy impresionante y es un trabajo que acá aparece muy, muy claramente, ¿no? No me toca, digamos, en términos personales porque no estoy en esa guerra, ¿no?, institucional del psicoanálisis, pero no puedo dejar de pensar hasta qué punto en García siempre hay una especie de obsesión que es cómo armar grupos, cómo armar bandas, ¿no? Cómo, para decirlo con un lenguaje más de esta época, digamos, cómo crear comunidades, cómo inventar lazos singulares. Esa es una, y la otra cosa que también es una especie de tópico al que Germán vuelve una y otra vez en estas entrevistas, o bien reflexionando sobre el asunto, porque es algo que siempre pensó mucho de manera explícita, o bien simplemente actuándolo, ¿no? Que es la idea de como una cierta concepción de la cultura argentina, y de la Argentina toda, yo diría, como copia original, ¿no? Que es una expresión que le roba a un presidente brasileño, pero que ya de algún modo había sido teorizada por él, la idea de que la cultura argentina es el Fausto de Estanislao del Campo, ¿no? O sea, algo que existe y que insiste en la medida, no a pesar de, sino en la medida en que es una producción de segunda mano, ¿no? Una traducción, incluso llega a decir una parodia, ¿no? Y creo que el nombre de la institución en la que estamos ahora, que yo por supuesto siempre ligaba, tilingo y afrancesado como soy, con el autor del discurso del método, o eventualmente cuando me apartaba del tilinguismo, con la idea de descartar, ¿no?, que me parecía una idea que podía ser una idea lacaniana. Me enteré leyendo este libro que Germán le habría puesto Descartes porque así firmaba Perón sus artículos sobre política internacional en el diario Democracia en los años 40, ¿no? Y eso me pareció realmente el colmo de la picardía Germán García, ¿no? Digamos que el seudónimo usado por Perón para escribir unos artículos pedorros que nadie debe haber leído jamás, fuera de algún modo homófono al autor del discurso del método. Les agradezco, y les agradezco sobre todo que me hayan invitado a presentar el libro de Germán García y de César, yo, Alan Pauls, un seguidor.
Bueno, buenas noches. Voy a decir unas tal vez escasas o breves palabras, si da, valga la redundancia, la ocasión para que podamos intercambiar palabras con ustedes. En primer lugar, agradezco la confianza de Germán García por haberme en algún momento encomendado esta honrosa y noble tarea de empezar a recopilar entrevistas y que tenga el resultado final como un libro. También, por supuesto, agradezco al Centro Descartes la posibilidad de contar con este espacio de lecturas críticas, animado por Maximiliano Fabi, también, por supuesto, con la gestión de Catalina, y a las autoridades del Centro Descartes, que tuvimos, autoridades y amigos también del Centro Descartes, que tuvimos la ocasión en Córdoba después del 17 de octubre, un día horrible, el 18 de octubre, porque llovió terriblemente en Córdoba, de hacer un coloquio que se llamó El psicoanálisis y la cultura encallada. Es toda una obsesión que tenemos los que vivimos en Córdoba de alucinar con un transatlántico o con algo que tenga apertura, y que en algún momento Germán se le ocurrió en el 2013, a propósito de la reedición de la revista Escrita, hacer un coloquio donde hay un linaje de revistas como Pasado y Presente y Revista Escrita. Lo convocamos a Héctor Schmuckler, que participó también en la revista, dirigió la revista Los Libros, y Juan Carlos Torre, y Germán se le ocurrió poner Destellos Mediterráneos y, por supuesto, sustituir el cordobesismo, que es totalmente nefasto, ¿no? Y que, según chequeamos en Google, solamente había un crucero en España que se llamaba Destellos Mediterráneos, entonces estábamos en tono con algo que no existe. Bueno, producto también de esos chistes, también un gran chiste fue el escenario que armamos en el 2014 de otorgarle la universidad, ¿no es cierto?, más antigua de Argentina y la segunda de Latinoamérica, la Universidad Nacional de Córdoba, en el Salón de Grados, un salón de 300 años, el título de doctor honoris causa a Germán García. Y resignificando también el título secundario, porque nosotros estamos en pos de la educación y nos parecía que debía recibir Germán García un doble título en esa ocasión, ¿no? Fue un gran chiste también porque, como toma Alan Pau, el tema de la picaresca es algo que personalmente es algo que más me impacta de Germán García, y cuando tuve oportunidad de conocerlo en el año 90, yo vivía en Santa Fe, hablando él sobre Gombrowicz y la cuestión de que la gente, digamos, se separaba por el aburrimiento, y la gente también, digamos, en algún momento se unía porque estaba aburrida de estar sola, ¿no? Entonces el aburrimiento y la salida hacia el aburrimiento, del aburrimiento, me pareció siempre una clave acá. Y el tema de cómo él mete esa picaresca en el psicoanálisis, me parece que es algo en un punto único, y que yo lo he tomado, digamos, copiando en un punto, lo tomo una palabra que en su excelente glosario trance de Alan Pau, que es advenedizo, soy un advenedizo, hablando cuando está consignada la cuestión de la precocidad en la lectura, y Germán, hablando de Ricardo Celarayán, un libro que compila Juan Mendoza, aquí presente, habla de la forma del estilo de Celarayán, y que me gustó porque me pareció que él, hablando de Celarayán, hablaba de él mismo. Entonces, en el punto de combinar dos tonos, el tono, digamos, de lo que podríamos llamar la cultura ilustrada en Argentina, y el tono de la calle, del bar. Entonces, eso
sencillamente una anécdota. En algún momento, en el 2010, había un bar que ahora hay otro bar, pero me parece nefasto ese bar, pero no me gusta porque es una cadena internacional, ahí en Jean Jaurès y Córdoba, y un bar medio de cuarta, ¿no? Y entonces dice, vení, acompáñame acá, que en ese caso tenía que charlar algo con uno de sus hijos, y acompáñame, dice, bueno, y justo aparecen dos tipos con dos valijas, y dice, mira esos tipos, vienen de hacer un robo, así que no miren mucho, no, está bien, vamos a simular que seguimos nuestra charla. Y eran unos pungistas, obviamente, ¿no? Los tipos que estaban ahí al lado nuestro con dos valijas con cosas robadas. Y dice, bueno, llegó Fernando, estuvimos charlando, bla, 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 después nos fuimos, y me pareció que esa es una de las anécdotas que también soy víctima del afrancesamiento del psicoanálisis, en un libro que me recomendó Germán, que es Retrato silencioso de Lacan, donde habla de que Lacan es un pungista. Me gustó porque me acordé, digamos, de esa anécdota, ¿no? El pungista, y dije, esto es también, digamos, el estilo de Germán, meterse, digamos, en el bolsillo del caballero y en la cartera de la dama, ¿no? Para robarle el sentido gozado de sus palabras, ¿no? Bueno, pero me parece muy interesante que podamos compartir algunas palabras con usted, con Maxi. También está el excelente trabajo de edición que hace Matías La Pesata, que está en Córdoba, y Tamara Pachado, que está aquí en Buenos Aires. Recientemente sale en esta colección de crónicas de ensayo un libro de Diego Tatián, un amigo del Centro Descartes, que expuso un trabajo sobre Spinoza en un coloquio. Estuve en ese coloquio como asistente en el 2001, que era Lacan y la cultura filosófica. Me gustaría que podamos conversar si viene el caso. Bueno, si alguien tiene alguna intervención, alguna palabra para compartirnos. Yo pensaba varias cosas igual, y me da esa idea de lo que señalaba de la picardía de Germán y el vínculo con la política, con hacer política, que es algo que ya lo decía, bueno, leyendo el libro es algo que está constantemente presente, y es algo admirable. Yo admiro, admiro en gran parte, seguramente, porque es algo directo, absoluto, y poder ver eso, bueno, señalaba también cuando decía, bueno, cómo armar, pensar institucionalmente, pensar instituciones que de alguna manera desaparece ese tono institucional que a veces termina alejando. Germán lo dice en varios puntos que uno puede encontrar cuando habla se trata de incidir en la cultura, y señala ese incidir en la cultura, no es difundir, sino que es transmitir. Y marca tres cosas que son importantes. Primero, hace una metáfora, dice, bueno, uno puede decir, no, ser profesor en la universidad, pero si se queda solamente con eso, tiene una vida gris. ¿No? Dice, también puede escribir libros, pero solamente escribir libros es un plumífero. Y también dice, puede dedicarse a divulgar de manera periodística, pero eso queda también en ese lugar de divulgador, de prestigioso. Y ahí yo trataba de pensar sobre eso, cómo cuando son distintas entrevistas, una es una de las primeras, está compilada, la otra está más al final, y se me parecía como una metáfora del pecado, justamente, yo creo que está armado en el Descartes, que es una forma, porque ahí está justamente, está la escritura,
la enseñanza y la difusión. Son esos tres elementos, trataba de circunscribirlos a ese punto. Y bueno, también tiene ese golpe o ese límite, que es el del ideal, en un punto. Recuerdo que cuando los internales lo ha dicho, no, bueno, hay que ver qué hace uno, ¿no? con los ideales. Y como lo señalaba Sala, me acordaba de, creo que es la entrevista justamente en la que le hacen sobre todo en la que habla del 2001 todo, y al final quien la entrevista le dice, bueno, pero es una visión muy pesimista que usted tiene. Y Germán le dice, bueno, pero no necesariamente, porque fíjese, de esto ya hay mucha gente que está haciendo nuevamente ideales, o sea, de esa decepción por el ideal que nos llevó a dice, ya hay gente que está pensando que de esto va a nacer una democracia purificada. Y bueno, todo eso está, y ya creo que cuando uno creo que genera ese aire fresco, y por un momento, bueno, eso pensaba en un principio como para abrir un poco la charla, ¿no? Sí. Prefiero sin micrófono, me parece que se escucha, yo tengo voz. Bueno, como te gusta. Yo quería preguntarte, cuando vos hablas de que no está muy adentro, ni adentro ni afuera, pero está adentro y afuera, y eso es una característica muy importante de Germán, porque él pertenece a la EOL, a la escuela, a la MP, sin embargo, él crea esto, funda esto, es un fundador, y puede hacer su trabajo acá en el Instituto Descartes al mismo tiempo que puede participar de la escuela, aún desencontrándose en muchos puntos con la escuela. Y no quiero dejar de mencionar que muchos AE, que son los analizantes de la escuela, fueron analizantes de él. Mi pregunta es, ¿vos eso lo captaste en la lectura del libro completo o en alguna entrevista en particular o porque lo conoces? No, y además todas esas cosas, AE, AME, todo eso para mí es son como las siglas de las enfermedades del manual de diagnóstico. O sea, nunca entendí y me quisiera que alguna vez alguien me explique qué es el PASE. Pero digo, aparte de eso... Vos sabés más de lo que decís. No, yo creo que, digamos, seguí... Cuando digo que soy un seguidor de Germán, sí, más que un admirador o un fan o no sé qué, sino que es alguien que no le pierdo pisada, digo porque lo que siempre me interesó fue esa posición, digamos. Es una posición que reconozco en él, que es una posición intelectual para mí, digamos. No tiene que ver con nada del orden moral, ni no es pícaro en ese sentido, digamos. Para mí, la picardía de Germán tiene que ver con esa idea, la idea de estar adentro y afuera, tiene que ver con la idea de hacer equilibrio en una especie de confín, si querés, o de línea, que en cierto sentido él va trazando a medida que la ocupa. O sea, no es una línea que preexiste, sino que él inventa, pero que es una posición intelectual que yo reconozco también en muchos, no en muchos, pero digamos en no pocos intelectuales o escritores o gente del pensamiento en Argentina, digamos, y que es una tradición que a mí me interesa mucho, ¿no? Que tiene que ver justamente con la idea de rehusar aceptar los lugares, que en general son dos posibles, excluyentes, en los que te pone la realidad o la sociedad o los medios o la cultura argentina, ¿no? Me parece que esa capacidad de decir que no a esas dos posiciones e inventar una tercera es lo que caracteriza a estos pícaros, ¿no? En el caso de Germán, yo creo que esa picardía tiene un acento, además de la picaresca, más picaresca, digamos, más callejera, más como de la comedia popular, ¿no? Cuando yo hablaba del Buscón de Quevedo, pienso en eso, ¿no? En una tradición muy popular, como de poesía popular española,
Pero digo, Piglia tuvo en algún momento también esa posición, ¿no? Solo que Piglia tenía más una actitud, yo creo, un poco más retentiva, más reservada que Germán, ¿no? Germán hablaba de cualquier cosa cuando lo llamaban para hablar de cualquier cosa. Piglia tiene una actitud mucho más cortante en ese sentido, ¿no? Solo habla de las cosas que a él le interesa hablar, ¿no? Es más difícil encontrarlo, sorprenderlo a Piglia hablando de lo que pasa en el país. O sea, no aceptaba ese tipo de diálogo. Germán acepta eso, ¿no? Acepta ese choque, ese roce con el mundo, pero lo administra, lo gestiona, digamos, con esa sagacidad, con esa cintura, ¿no? Pero supongo que también esa cintura es lo que debe haber hecho que muchos lo hayan criticado o lo hayan objeten su movimiento, digamos. A mí siempre esa es una línea de la cultura argentina que me interesó muchísimo, ¿no? Que en cierto sentido él, digamos, Germán, puesto a razonarla, la razona pensando en el texto del escritor argentino y la tradición de Borges, ¿no? O en Gombrowicz, ¿no? Cuando habla, bueno, Gombrowicz un caso de un advenedizo, un intruso, un impostor, ¿no? Un falso conde, un trucho, ¿no? O sea, lo que le interesaba evidentemente a Germán de Gombrowicz, aparte de, obviamente, su poética, etc., era un poco que era la encarnación de esa posición, ¿no? Como una especie de... como si Polonia fuera la picardía, ¿no? Polonia en el exilio. Pero me parece que cuando Germán habla del escritor argentino y la tradición, piensa en eso, ¿no? En la idea de Borges, que era cualquier cosa menos un pícaro, como uno podría decir, ¿no? Y sin embargo, yo diría que ahí sienta un poco las bases del pícaro, de la teoría del pícaro. Es, bueno, somos argentinos, no somos nada, somos una cultura totalmente menor, periférica, y esa es nuestra fuerza, esa es nuestra potencia, porque podemos ser cualquier cosa que queramos, podemos parasitarlo todo, podemos vampirizarlo todo, podemos copiarlo originalmente todo, ¿no? Entonces ahí hay algo que es también interesante, digamos, que Germán lea el texto de Borges, que era todo lo contrario de un pícaro, como el ABC, digamos, de la teoría de la picardía, ¿no? Como teoría de la posición que hay que tomar siendo argentinos en relación con la cultura, ¿no? Con la cultura universal, pero también en relación con la cultura argentina misma, ¿no? Hay algo ahí de esa prudencia que Germán tiene, que para mí es muy, muy interesante. Pero también, por supuesto, hay que ligar la picardía con el placer de la rosca, que es muy evidente en Germán, ¿no? Es un rosquero de aquellos, ¿no? O sea, y en cierto sentido yo creo que es alguien que trabaja, que sigue trabajando en el campo de la institución psicoanalítica, etcétera, con la misma lógica intrigante y rosquera de la que él participó, digamos, como una especie de outsider muy observador en los años 70, cuando al mismo tiempo no se comprometía con ningún partido ni ningún movimiento político, ¿no? También ahí es distinto de Ricardo Piglia, ¿no? Que Ricardo sí era un cuadro de un partido, ¿no? Germán nunca pisó eso, ¿no? Pero sabía qué decían los Mao, ¿no? Sabía qué decía Lenin. O sea, es uno de los pocos, digamos, no sé, salvo, no sé, los sisequianos, ¿no? Jorge Alemán, etcétera, es uno de los pocos que yo veo que en los reportajes, no sé, del 2000 para acá habla de Lenin. Es una cosa increíble, ¿no? Y no habla de Lenin para burlarse, y tampoco habla de Lenin como Zizek, ¿no? Habla de Lenin como Germán García, o sea, como... ¿Qué podemos todavía sacarle a este ruso? ¿No? ¿Qué tiene para darnos ¿no? Eso me parece que es muy, muy atractivo, porque es muy revitalizador, en cierto sentido, ¿no? No, pero ¿sabes? Es como que hacer, que hay una parte en la que dice... de Mazota aprendí que lo que importa no es lo que uno piensa, sino lo que uno hace. Exacto. Y ahí está ese. Y es interesante ver, parecía a mí, cómo Germán es como siempre, bueno, es algo que uno, como se lo hace,
comparto en espacios, es como si siempre devolviese la pelota al campo de uno. Y vinculado al libro, pensando en el libro también, hay una de las entrevistas en la que hay una mención muy interesante, que es cuando se publica Derivas Analíticas del Siglo, que el entrevistador le dice bueno, ¿a quién está dirigido el libro? Y Germán le dice, bueno, a mí me gustaría acuñar una frase, dice, más bien, dice, ¿qué lector para un libro así? Y no pensar tanto desde el lugar de a quién está dirigido el libro. Y eso es algo que por lo menos yo lo vivencio de esa manera con Germán, que es esa cosa de cuál es el compromiso de uno con su formación, qué es lo que uno hace, no para venir a una presentación o un comentario sobre un libro y tratar de encontrar, bueno, exprimir a Lenin significa interesarse, ¿no?, en Lenin, y ver qué se puede hacer con Lenin, y no esperar que Lenin sea, ¿no?, nos trate de convencer, que de hecho, volviendo a lo anterior, ¿no?, cuando Germán piensa esto de incidir en la cultura, dice, no se trata de convencer, sino cuando él propone transmitir, lo pone a convencer. Dice, se trata de transmitir, no de convencer. Y era algo que también me parecía interesante de resaltar. Sí, exacto. Quería decirte, si querés decir unas palabras sobre cómo las agrupaste, las entrevistas. Sí. A mí especialmente, cuando leí el índice... Sí. A mí me parecía que están agrupadas por los títulos que vos pusiste a la manera de un viaje. A mí me pareció eso, ¿no? Porque entrar al juego, marcar, nadar a contracorriente o una guía para no seguir. Por eso un viaje en barco. Extemporalizatio, una cita a ciegas. Por eso el Titanic, no sé. Sin balance, seguir entrando. Nunca termina el viaje. Y declaraciones. Otra cosa que quería decirte es que en las declaraciones, que son textos que se han recortado sobre lo que otros dicen de Germán García, también se destaca, o lo que se destaca me parece es la excepción, el carácter de excepcional que tiene Germán, que no hay uno de esos pasajes en el que de alguna u otra manera no se resalte algo de eso. Pero bueno, quería contarte a vos, especialmente sí. por qué habéis agrupado así las entrevistas. Bueno, sí, te agradezco. El capítulo de declaraciones fue una ocurrencia de Germán, pero al mismo tiempo me pareció que, no me acuerdo si se lo he dicho esto, pero me pareció que se duplicaba o emulaba lo de hablan de Macedonio. Entonces, bien, en este caso hablan de Germán. Libro inaugural habíamos estado charlando de esto antes de comenzar, un libro inaugural de Germán para entrar al juego, ¿no? Como autor. El tema del viaje me parece que es una metáfora que no la tuve en cuenta, pero que es la idea de que hay una marcha, un juego. Es decir, que hay necesariamente en un punto, un tono épico que se desconstruye en lo cómico, por ejemplo, una larga marcha. Una entrevista hecha en una revista en Santa Fe en el 94, donde Germán es presidente de la EOL en ese momento. O iba a ser, o ya fue en ese momento, no importa. Pero era contemporáneo ese lugar donde él dice llegar a ninguna parte. No se ha llegado a ninguna parte. Es un punto. Una larga marcha continúa. Y eso se me fue ocurriendo por alguna frase que saqué de las entrevistas, el tema del deseo de lo que uno hace, una entrevista hecha en una revistita del guión en pergamino que no pude dar con esas dos entrevistadoras, mujeres,
y que me gustó mucho porque lo cita Jarry, un texto que costumbre de los abogados que le gusta mucho a Germán. Luego, la cuestión de que podríamos incorporar a lo que dice Alan Pauls sobre que habló de la estrategia, la estratega, un hombre estratega, la política, la guerra, y hay que incluir la táctica, porque yo lo había pensado en algún momento, ¿no? Como la famosa novela de Joseph Conrad, Los duelistas del duelo, ¿no? Es un personaje encarna la estrategia y otro la táctica. Bueno, Germán es los dos al mismo tiempo. Pero el asunto de la táctica, ahí me gusta poner una afinidad también respecto de Miller, ¿no? Es muy parecido a lo que el mismo Miller dice del mismo, que se define como un hombre de táctica con la capacidad de responder como un acto libre, acorde a la ocasión, sin importar y estar pensando qué va a seguir después, si es que hay un después, ¿no? En eso no hay ningún después, es la ocasión nada más. Lo acentuó muchísimo Alan Pauls, ¿no? Es específica la palabra, no tiene ninguna ontología la palabra, ¿no? Vale lo que vale la ocasión. Me gustó lo que... Bueno, el libro es muy bueno, la verdad que se lee, como decía Alan Pauls, digamos, muy rápidamente y varias veces. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Pauls. Ah, se pronuncia Pauls. Pauls. Bueno, como quieran, Alan. Me gustó esto de decepciona y no pisa el palito, ¿no? Creo que es una característica de Germán en su clínica y en sus intervenciones institucionales. Nunca está donde se lo espera, digamos, ¿no? En el lugar común donde uno calcula que podría estar, digamos, ¿no? Pero a la vez, digamos, con esa especie de pesimismo, en lo institucional que decían, digamos, tantas instituciones, revistas y todo, nunca a la vez te deja solo, tiene una gran, ¿no? como generosidad, porque no te insta a hacer, digamos, con ese pesimismo, es como llamativa esa posición, ¿no? Y todas las entrevistas son buenas, pero había una que es más en nuestro campo, me parece, ¿no? Que tiene que ver, digamos, con la cura, y dice, ¿se puede concluir que el método psicoanalítico cura? Dice, ¿de qué quiere curarse cada uno? De algo que no puede hacer, lo que llamamos inhibición, o bien de algo que no puede dejar de hacer, lo que llamamos compulsión. Entre inhibición y compulsión, lo común es la repetición. Creer que la biología y la genética podrían abolir esta dimensión de los cuerpos habitados por la razón del lenguaje es como suponer que la sexualidad es la reproducción y que mantenerse vivo es un fin en sí. Cada uno quiere perseverar en su ser, según Spinoza, pero el ser no es el cuerpo fuera del lenguaje, sino lo que el lenguaje incorpora al cuerpo. Digo, me parece que son, bueno, que esta pinta bien algo que podría interesarnos en nuestro campo, pero todas las otras aluden a cuestiones muy buenas, ¿no? Hay una cosa que yo encontré. No anda. Buscando busqué mi ejemplar de Nanina, que tengo la primera edición, de Jorge Álvarez, y busqué también El proceso a Nanina, que era un librito como chiquito, donde se publicó un poco todo el proceso que se le hizo legal al libro de Germán. Y había algo, hay un texto genial en el proceso a Nanina, que es una crónica que hace Primera Plana, revista que había publicado un anticipo de la novela de Germán, que era algo muy consagratorio en ese momento. Recordemos que la novela vendió 20.000 ejemplares en 4 meses, que era una bestialidad, primera novela de un escritor totalmente desconocido, etc. Y Primera Plana, que había promovido mucho la novela, manda a un periodista a Junín a ver qué había pasado con todos los habitantes de Junín que aparecen de algún modo mencionados en la novela, ¿no? Y ahí yo cobré conciencia de hasta qué punto la suerte que corrió la primera novela de Germán
era parecida a la suerte que corrió la primera novela de Puig, ¿no? La traición de Rita Hayworth, ¿no? Junín, digamos, General Villegas, o sea, era exactamente lo mismo. Y el periodista de primera plana va y entrevista a la gente, ¿no? Muchos hablan muy mal de Germán porque dicen ese canalla que nos traicionó, se fue a Buenos Aires y dice estas cosas inmundas sobre nosotros. Y hay uno que dice una cosa extraordinaria, que es un médico cordobés, Kele Gazia, que parece que era amigo de Germán en Junín, que dice: Germancito escribía todo el tiempo. Yo siempre le decía, y él se enojaba mucho, que tenía la personalidad típica del epileptoide. Le daban ataques de hiperexcitación y podía escribir 8 horas seguidas donde fuese, aunque alrededor hubiera gente. Era un neurótico productivo. Me pareció un texto genial, ¿no? Pensando que lo decía cuando Germán tenía 23, no sé, ¿no? Era muy, muy bueno. Y después había algo que para mí es como el pícaro García, que es en la discusión con las neurociencias, digamos, o con los cognitivos, como los llama. En una entrevista hablan de eso y dice: ellos, los cognitivos, creen en un lenguaje unívoco. Y nosotros decimos: dame cualquier palabra que te la divido en 2. Eso me parece que es así como un García extraordinario, ¿no? Dame cualquier palabra, como cosa totalmente de machito de bar. Vos dame y yo te doy, ¿no? Como... Y a la vez es, digamos, teóricamente absolutamente pertinente, ¿no? Quiero decir, es inobjetable la objeción, ¿no? Yo quería agradecerte verdaderamente hablando de lo que hablaste, porque yo puedo decir algo de Germán porque estuve con él desde el día de la inauguración de la Biblioteca Internacional, año 86, ¿verdad? Me parece. Entonces, todo eso vos estás diciendo es maravilloso porque quizá los que vivimos todas esas cosas adentro, toda su picardía, su capacidad de hacer rosca, yo personalmente podría contar muchísimas cosas, de los rosqueros que era Germán, de cosas para adentro también, o sea, esa picardía, pero es como si vos, un paso afuera, te volvés éximo también, porque estás hablando de un Germán que lo reconocemos todos, ¿no? Vos estás hablando, yo no leí las entrevistas todavía, pero esas entrevistas evidentemente son de muy diversa índole, por lo visto, no las leí todavía. Pero digo, ese Germán era el que estaba entre nosotros, cuando nos reuníamos, cuando había que soportarlo, además, era, o que también toda su humor. Pero yo quería recordar una cosa, la enorme cultura de Germán. Una cosa impresionante, cómo se juntaba lo callejero con el lector tremendo que era. Y además, si había algo que él quería hacer particularmente hoy, porque yo también pertenezco al momento de la creación de la escuela en el 92, entonces era muy gracioso, táctica. Él llegaba siempre a hablar a la de hoy con una pila de libros así. Y nos decía todo el tiempo: no leen nada, son unos ignorantes todos ustedes. Es decir, era su manera de promover la lectura, porque nos hacía sentir en esa pila, él llegaba con la pila, ¿no?, de libros. Entonces, porque fulano dice, y yo tenía la profunda sospecha de que él leía entre líneas con una velocidad impresionante. Entonces, claro, agarraba un libro y rápidamente Germán sabía de qué se trataba y de qué iba. Eso hoy lo puedo hacer yo, pero en aquella época no. Entonces era eso de que tocabas un libro y nos pasa cuando ya leímos mucho tiempo. Entonces, era un provocador a la lectura, Germán. Pero aparte, hay textos de él que son de un preciosismo y de un nivel impresionante. Los libros sobre Macedonio. Wow. Son piezas, yo creo que
me gusta mucho más ese Germán que el de las novelas. Vos no lo no sé si en las entrevistas se alude al Germán escritor de novelas, sí. Supongo que sí. Pero digo, a mí me gusta mucho este Germán de la cultura argentina, y creo que lo que le dio personalmente a Germán, no solo nos incitaba a leer, nos incitaba a escribir, nos destruía, todas esas cosas que él sabía hacer muy bien, pero sobre todo las referencias a la cultura. Siempre. Él tenía una cultura occidental, diría, para decirlo así, con esa actitud. Manejaba los autores, los libros, las corrientes. A mí me daba mucha rabia porque yo había estudiado filosofía, obviamente estoy hablando de Centro, pero yo había estudiado filosofía, yo soy mayor que él, 10 años casi, 9 años más tengo que él. Yo había estudiado filosofía, hecho mi carrera de filosofía, y cuando yo leía a Germán con la ética de Spinoza, así, me daba un odio terrible. Y un día me pescó y me dice, ¿por qué estás con esa cara? Escuchándome, porque me parecía terrible que yo, después de haber estudiado muchísimo, no sabía nada, porque efectivamente él leía por Lacan. Y gracias a Germán he hecho después yo un recorrido de lectura y de escritura con Lacan. Es decir, evidentemente Lacan, te lo digo por lo que vos estabas diciendo, da una mirada sobre la cultura, que es una cosa única absolutamente. Porque cuando Lacan dice, eso dice, pero de qué goza, ya está. Habla, miente, de qué goza, mientras habla, miente. Y cuando vos empezás a leer la cultura con Lacan, y eso es lo que empezó a hacer Germán muy tempranamente. Tamara, visita a la editora, por favor. Va a decir algo de la colección, sí. Por favor. Buenas noches, muchas gracias a todos por estar acá. Mi nombre es Tamara Pachado, soy una de los 2 editores de los libros que hemos publicado con muchísimo entusiasmo y con un año y medio ya hoy de intensísimo trabajo sobre este libro. Le agradecemos enormemente a César Massa la confianza. Este libro integra una colección muy joven de nuestra editorial, que también es muy joven, pero que es una colección de ensayos y de crónicas que hemos lanzado este año, en el mes de septiembre, y que le inauguró un libro de Mariana Robles. La editorial es una editorial cordobesa, como yo. Mariana Robles también lo es investigadora en el Museo Carafa, es licenciada en filosofía, escribe, publica y produce una obra, y tiene una obra muy pródiga, una obra plástica. Ella inauguró esta colección con un libro muy representativo de lo que nosotros queremos decir con esta colección, que se llama Escrituras Rituales, ensayos sobre arte y literatura, que de alguna manera muestra el proceso de artes plásticas de los últimos 20 años en Córdoba, con algunos destellos muy interesantes sobre cómo la literatura nacional desde Córdoba atraviesa esa obra plástica. El segundo libro es este, que salió un mes después, salió de imprenta, ¿no? Nosotros estamos presentando ahora acá, pero salió de imprenta en octubre. En octubre a mí ya se me juntan los meses. Palabras de Creación, que tiene también muy claramente el perfil de lo que nosotros queríamos hacer con esta colección. Necesitábamos una colección que fuera un poco más abierta, más ecléctica, que pudiera dar cuenta de cómo todo es un proceso abarcando, y en este libro es más claro, porque abarca 50 años, y que no nos ajuste tanto, que nos permita decir más cosas y construir ese discurso que es el catálogo de una editorial,
de una manera más amplia. Y hace 15 días salió el tercer libro de la colección, una colección que vino como con mucha potencia, un libro que se llama Crónicas Subversivas 2013-2018, que es también una recopilación de editoriales radiofónicas de Pablo Ramos, que es un doctor en ciencias sociales y tiene un programa radiofónico en Córdoba, que salió por la FM de la Universidad Nacional de Córdoba hace desde el 2013, y que también da cuenta de una lectura de procesos como comunidad, para Córdoba y para Córdoba en el país. Y por último, el libro que le traje hoy, un ejemplar de regalo que me llegó ayer de la imprenta, un libro de Diego Tatián, que se llama El lado oscuro, y un subtítulo que realmente le aporta mucho al título, que es Cuaderno de Miniaturas. Y también es un libro que ya ha sido editado en el año 2006, que tuvo una circulación muy pequeñita, y que viene hoy a resignificar nuevamente, porque es una recopilación de ensayos que Diego Tatián publicó en el Diario de la Mujer Interior en los años 2001 y 2002. Él se va del diario impulsado, si se quiere, del Diario de la Mujer Interior, lo despidieron su columna, y él hace de eso un libro maravilloso, muy bonito, y que hoy, esos 2 años de escritura, hoy, 18 años después de ese momento, realmente vuelven a cobrar un sentido muy intenso respecto de la actualidad, los procesos, la situación social, política, cultural de este país. Creo que los 4 libros hacen una colección de una gran potencia, y me alegra mucho estar hoy acá con ustedes, escuchando, están interesados en este libro que para nosotros fue maravilloso hacer. Bueno, yo les he dado mucho tiempo. Quería presentar eso y contextualizar el libro en lo que es la edición de Córdoba para nosotros. Para concluir, quería decir una pregunta. Yo cometí, como dice acá un compañero más de entrevista que Germán García, que llama su María Laura Barandino. La entrevista salió en La Voz del Bajo, una revista de Filo. Filo, que era un lugar donde pasamos muchos años con Germán y Graciela, conviviendo los sábados. Nos habíamos puesto inclusive de acuerdo que éramos todos centro izquierda, derecha moderada. A partir de eso hacer que podíamos salir después de comer esa terminal de tertulia para subir el colectivo normal y bajar el vuelo y viceversa. Salíamos sábados de Filo. Y él es un amigo, hablan de ella. Además es un amigo haciendo los estudiantes, la entrevista que hicimos ayer en el año 1998, del centro de estudiantes, cuando estábamos en la luz, estudiantes, ahí lo publicó Germán en el Murciélago, en el 90, después un amigo de los psicoanalistas que estábamos en la institución, hacíamos una revista que inclusive miramos de Tito, de la ciudad del discurso, él la presentó junto con Juan Vidal en Chile. Después la entrevista salió La Voz del Bajo, que se nos prometió que pasaron por la revista menos esta, y decir que Germán es un amigo de la lengua, sí, del paladar refinado, y quiero dedicarme a algo que teníamos en común los dos, nos gusta mucho, de eso hablamos hace un tiempo atrás, de nuestro gusto por Salvatore Cassino. Así que le voy a dedicar a Germán, que no lo veo, seguramente está, verso, que siempre lo pronuncia mal. A ver, se llama Es súbdito cero. Hoy uno está solo en el borde de la tierra. Trafico un rayo de sol en el súbdito cero. Y quiero decir que interpretado por la palabra de Germán, uno siempre está solo.